¿Qué tal? Muy buenas noches. Es para mí un honor estar compartiendo con ustedes este rato, que es una síntesis de 8 meses de trabajo. Eh, este trabajo se hizo en 1998 y es una planilla sobre las especies marinas de México. ¿Sí? La planilla se llama Conservemos las especies marinas de México. Siguiente. Las primeras cuatro imágenes están solo en texto y la voy a leer. Y está al propósito sin gráfico, porque yo quiero que ustedes un poquito sientan lo que siente un diseñador cuando llega por primera vez a un lugar en donde le encargan un trabajo, en donde pues no hay material previo, no hay imágenes, simplemente una sesión en donde solamente hay palabras y te plantean qué es lo que se requiere. Entonces, también está un poquito combinado con, bueno, realmente es lo que ellos querían que se hiciera, ¿no? Todavía no existe nada. Entonces, empezamos. En México contamos con un extenso mar territorial semejante en extensión a nuestra tierra firme. Estamos geográficamente ubicados en una zona de transición entre climas templados y tropicales. Tenemos al poniente el Océano Pacífico y el Golfo de California, al oriente y sur el Golfo de México y el Mar Caribe, por lo que contamos con una inmensa diversidad de riqueza biológica en especies marinas y costeras. Siguiente. El contenido de la planilla debía mostrar la diversidad de especies más representativas de México, ya sea por la abundancia, ya sea por la importancia comercial, por ser especies endémicas, por ser grupos biológicos vulnerables, amenazados o en peligro de extinción, para los cuales nuestro país ha desarrollado estrategias de protección, de conservación y de recuperación. Siguiente. Las especies debían de estar ubicadas dentro de sus ambientes costeros y marinos correspondientes, tales como dunas y acantilados, playa de arena, laguna costera, manglares, arrecife de coral, pastos marinos, bosque de sargazos, entre otros. Y la planilla debería de tener una variedad de aves, de mamíferos marinos, de reptiles, peces, crustáceos, moluscos e invertebrados marinos. Siguiente. La asesoría técnica y científica para la elaboración de esta planilla, así como la lista de especies que tenían que estar presentes, estuvo a cargo de un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Pesca, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Estación Mazatlán, y el Colegio de la Frontera Sur. Todo esto estuvo bajo la coordinación del maestro en ciencias, Óscar Ramírez Flores. Siguiente. Pues bueno, nosotros vamos y asistimos a esta reunión y pues salimos con con una tarea bastante grande, de la cual pues bueno, pues es muchísimo, ¿no? Es muchísimo lo que hay que poner en esa planilla que bueno, que es como una hoja carta. Y pues primera preocupación mía era que pues que México está entre dos mares. Entonces, eso de poner un solo mar y todas las especies, a mí me costó mucho trabajo digerir esa parte, ¿no? Queríamos meter en medio un pedazo de tierra para un poco separar la parte del Pacífico de la parte del Golfo de México, pero bueno, eso estaba muy difícil porque nos quitaba mucho espacio. Entonces, lo que hicimos fue empezar a poner unos parámetros para, para darnos empezar a poner una estructura
tentativa, siempre tentativa cuando es un proyecto, porque si empezamos como a definir y tiene que ser así, pues entonces nosotros mismos nos ponemos pues nos limitamos y se trata de fluir primero para, pues, proponer y a veces se proponen locuras, pero a veces las locuras funcionan. Entonces hay que atreverse a ir proponiendo. Estamos hablando del 98, entonces no teníamos internet ni nada de estas supermodernidades de hoy día, al menos no estaban a la mano de nosotros, no había imágenes más que realmente en libros. Y esa primera reunión, pues nos presentan a los especialistas que nos van a estar también guiando, porque estuvimos guiadas de expertos en los ambientes, expertos en especies, o sea, todos sabían, sabían perfectamente lo que tenía que estar en la planilla, porque en este tipo de trabajos no puede haber errores, ¿sí? O sea, tiene que estar todo, pues, lo más sustentado, ¿sí? Posible y hacer pues, un trabajo agradable y bello, pero tiene que estar que es un trabajo que representa a México, no puedes poner algo que no va ahí. Entonces, para todo esto, pues teníamos una serie de correcciones, pues creo que cada semana avanzábamos y íbamos a verlos. Este trabajo lo realizamos entre tres personas, una compañera mía y yo, al inicio. Hicimos todo lo que fue la investigación con el apoyo de los biólogos marinos que nos facilitaban material y todo lo que íbamos necesitando y lo que nosotros fuimos buscando. Y la segunda parte era un diseñador, el que trabajó la parte ya, él sí trabajaba, empezaba ya la computadora y él empezó a trabajar con la parte de computadora que ahorita más adelante verán cómo fue. Entonces, aquí puse esta primera imagen en donde, bueno, teníamos una cantidad de libros, todos abiertos en páginas, ningún libro cerrado, porque íbamos encontrando cosas, los dejábamos abiertos, así como se ve aquí. Así teníamos mesas y el piso y todo donde había un lugar donde dejar un libro, ahí estaba. Y entonces íbamos buscando pues los personajes que iban a estar en nuestra obra, ¿no? Y nos daban muchas veces el nombre, lo daban el nombre en latín para que pudiéramos nosotros buscar el material, que es como se encuentran las figuras, aunque ya en la planilla vienen los nombres de las especies que salen, sí están en español. Pero bueno, pues entonces primero es como una búsqueda siguiente, porque pues tenemos nosotros la idea, sí, sabemos que más o menos la forma de un pez es una forma que tenemos ya preconcebida, sabemos cómo es un pez, pero por ejemplo de un nudibranquio, pues bueno, primera vez que lo escuchas, entonces dices, ¿y cómo es, no? Entonces en esos casos, pues nada más apuntábamos la palabra y hacíamos una elipse o una rueda y sabíamos que algo que se llamaba nudibranquio iba a andar por ahí. Entonces empezamos, yo lo que voy a hacer es que voy a contar lo que hicimos, ¿no? Empezamos buscando material y hacíamos la referencia de en dónde lo habíamos visto, porque como les digo, los libros estaban abiertos, pero al rato en otra página encontrábamos otra cosa y pues no podíamos tener el libro así como un abanico, todo abierto simultáneo. Entonces apuntábamos, hacíamos la figura, muchas veces calcábamos la figura para entender cómo era y le poníamos la referencia del libro y entonces empezábamos a hacer un acervo de siluetas, ¿no? Nada más orillas de imágenes que íbamos juntando y abríamos folders y íbamos empezando a coleccionar, a ver con qué contábamos y qué nos hacía falta también para pedirles a los biólogos. Entonces, siguiente, una vez que íbamos teniendo el material, les digo, teníamos nosotros la cabeza pues nada más puesta en esto del mar. Y de donde
en todo ya queríamos ver formas marinas y una vez en este tiempo fui a hacer mi compra al supermercado y de repente paso por la pescadería y veo un atún de un tamaño que jamás había yo visto. Entonces le dije al pescadero, ay, oiga, por favor no lo venda, que yo creo que no lo iba a vender, pues ¿quién iba a comprar eso si estaba, ocupaba todo el lugar? Y le dije, pero no lo corte, por favor, deme 20 minutos y voy por mi cámara. Le dije, por favor, 20 minutos. Dejé mi carro a medio súper, me regresé a mi casa, agarré una camarita que tenía, regreso al súper y pues me cumplió, y ahí estaba el atún y entonces me hizo favor de posar junto al atún y yo le decía, haga como que va dando la vuelta y haga y así. Y entonces le tomé varias fotos y después que las revelé, pues le fui, le obsequié unas, estaba muy orgulloso el pescadero. Y bueno, es que de atún no teníamos imágenes, ¿eh? Porque el atún nada rapidísimo, entonces no había así como de los de Arrecife, que esos parece que están bailando un vals, pues eso sí, esos son fáciles, ¿no? Ya hay muchos fotógrafos de bajo el mar que tienen imágenes maravillosas. Siguiente. Entonces empezábamos pues a ir acomodando y ir entendiendo como por dónde se iban a poner, aunque nos movieran las cosas, pero uno para que te hagan una corrección tienes que llevar una propuesta, porque una hoja en blanco, pues, ¿qué te pueden decir? ¿No? Entonces, sin miedo a equivocarse, pues íbamos poniendo, aquí ven que hay unos que solo son en círculo y se pone el nombre para no olvidar que tiene que ir, porque ya, para esto ya te dan una lista, la lista de los ambientes que tienen que ir y la lista de ellos le llaman los pobladores de ese lugar. Entonces, tenemos tenemos ya qué figuras tienen que entrar, qué pobladores, y entonces les vamos apartando su lugar, les vamos apartando su lugar, y los que sí tenemos más o menos idea de cómo son, pues hacemos un garabato parecido ahí a una jaiba, parecido ahí a una mantarraya, así que lo que tiene uno un poco de idea como es un camarón, ahí lo pones rápidamente, y lo que no importa, nada más le dejas espacio. Siguiente. Siempre desde el inicio se va trabajando con la retícula de más o menos de la proporción de la estampilla de las estampillas que vamos a trabajar. Estas son unas estampillas 4.8 por 4, ¿sí? Entonces, es una estampilla es un rectángulo, pero bastante pesado, ¿sí? No es, no, es un rectángulo casi cuadrado, ¿no? Por poquito, pero entonces, pues hacemos una retícula. Como ven, ni siquiera están a escuadra, ni siquiera están medidas, sino nada más hay cosas en que no es bueno detenerse, porque no es bueno ser meticuloso a este punto. O sea, hay partes del proyecto en que uno tiene que ser muy libre y otras partes en que tiene que ser súper preciso. Entonces, hay que entender qué momentos se está viviendo y en el inicio hay que ser libre. Entonces hacíamos la retícula, pero una retícula no está muy marcada, quiero decir, porque la figura, toda la planilla tiene que ser una planilla continua, no va a ser un mosaico de estampillas, sino es una planilla completa, es una sola. Y esa, a su vez, está dividida y luego cada estampilla cuenta, cuenta por su cuenta, valga la redundancia. Entonces, todavía pues pues te vas involucrando. Siguiente, aquí ya tenemos son 25 timbres de la planilla y sigues poniendo. Tuvimos que empezar a tomar ciertas decisiones que dijimos, bueno, ok, no vamos a tener tierra en medio, pero vamos a poner las especies del Pacífico a la izquierda y vamos a poner del lado derecho, vamos a poner lo que es Golfo de México y Caribe.
Entonces, eso ya es una postura en donde nos va permitiendo ir mandando al lado izquierdo las que son de Baja California y del Pacífico, y a la derecha lo que es Golfo de México y Caribe. Entonces eso ya empieza a darnos forma, ¿sí? Empezamos también, siguiente, empezamos también a definir que vamos a necesitar, o sea, no queremos solo un ambiente submarino, ¿no? Porque nos piden aves. Entonces, si nos piden aves, vamos a necesitar cielo. Si tenemos cielo, vamos a tener superficie de mar. Entonces, cómo vamos a ir repartiendo todo esto? En la superficie, pues vamos a sacar del agua todos los que pueden respirar afuera. Entonces, pues dijimos, ok, vamos a meter afuera todo lo que son pinípedos, que son las focas, ¿no? El, los, este, los elefantes marinos, todos estos mamíferos marinos que puedan estar en la superficie, ¿sí? Entonces, ese es otro punto que ya empezamos a definir, ok, mamíferos marinos y aves para arriba, van a estar en la parte superior. Algún mamífero marino se quedó como la vaquita marina, que se quedó dentro del agua, pero pues una excepción, ¿no? Y entonces, siguiente, entonces ya vamos teniendo que vamos a tener superficie, vamos a tener cielo, ¿sí? Vamos a tener a la izquierda lo del Pacífico, a la derecha Golfo de México y Mar Caribe. Y bueno, seguimos acomodando de un lado, del otro, movemos, este, eh, y pues queda la cosa de la tentación de empezar a agarrar los colores y de repente manchar un poquito por un lado, manchar por el otro, porque pues así a pura línea está difícil. Ustedes pueden ver que las figuras todavía traen encima el nombre, ¿sí? Para irlas identificando de cuál se trata, ¿no? Porque tortugas, por ejemplo, creo que había 4 o 5 diferentes, ¿no? Entonces ya sabíamos, digo, si le ponemos el nombre, pues aunque ya sabemos a cuál nos estamos refiriendo. Siguiente. Y luego ya, pues ya urge empezar a dibujar y entonces empezamos a jugar, a ya empezar a trabajar un poquito, muy de boceto, porque son ilustraciones en papel albanene, ¿sí? En papel albanene y con gis. O sea, si le pasas el dedo, se borra, ¿sí? O sea, es vulnerable todo lo que está ahí, pero permite hacer las cosas como rápido. Permite llenar superficies de color rápido, hacer las figuritas, borrar con un pedazo de trapo, ¿sí? Entonces, empezar a entender. Aquí está la parte izquierda, empezar a plantear, esto puede ir ahí, hubo cambios, de todo esto no quedó así, ¿sí? Y entonces, pero ya se empieza uno a poner contento porque empiezas a ver ya como una realidad y ya no es nada más pura línea, pura silueta, nombres, así todo frío, sino ya empiezan a vivir las figuras. Siguiente. Decíamos que es una imagen continua, ¿sí? Y que de todas maneras siempre, aunque es continua, tenemos la cosa de ir haciendo una retícula, ¿no? No nos tenemos que olvidar que a fin de cuentas van a ser estampillas. Entonces, más o menos qué entra y cuáles pueden quedar mitad en un timbre, mitad en otro, sin que se vea cortado, ¿sí? Y así se sigue. O sea, vamos para atrás, para adelante, siguiente. Y aquí ya por primer momento ya se atreve uno a decir, bueno, vamos a empezar a hacer ya como toda la planilla y pues
a base de puros parches y pedazos de las fotostáticas, encimar figuras, pero ya con la cosa de meter color. El color es muy importante porque el color cuenta, entonces necesitas saber cómo va a ir yendo todo, ¿no? Entonces aquí de repente un timbre lo tapas con un papel blanco y le agregas encima algo, luego decides, no, pues los sargazos son altísimos, nos tienen que ocupar desde abajo hacia arriba, en la izquierda, queremos al centro como una especie de marca que sea pues esta cola de la ballena que va, que nada más se asoma, y entonces pues se van poniendo unas constantes que queremos que queden, pero decía yo, no vamos a usar tiene que ser así, no, tenemos que proponer, o sea, me gustaría, sería bueno, ojalá y estuviera así, porque si no sale, pues la movemos del lugar más fácil, que si nos aferramos a que tiene que estar ahí, y a lo mejor eso nos va a obstaculizar a, a fluir en el resto del trabajo. Siguiente. Entonces, empezamos ya, aquí ya ven más definido todo, y entonces ya tenemos aquí que vamos a tener un poco de cielo arriba, tenemos después esa siguiente franja que es superficie marina y superficie marina y tierra, ¿no? Porque tenemos como playa, tenemos acantilado, unas rocas, entonces lo que está fuera del agua. Después tenemos lo submarino, digamos, y tenemos también lo que es el piso marino, el suelo, ¿sí? Que íbamos a necesitar tener una buena parte de suelo, ¿sí? Para poner todo lo que está, pues ahí, ¿no? Lo que no anda nadando. Entonces, es ya como una estructura que se va a mantener, ¿sí? Es una estructura que se va a mantener y pues ya van agarrando ya, como ustedes ven, ya las figuras ya tienen más forma, no son quizás en todos los casos las definitivas, en unos casos muchas se movieron de lugar, bastante, unas se cambiaron completamente de lugar, pero otras, pues ya es la idea. Eh, de repente empezamos a decir, ay, mira, me gustaba más así como estaba. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor todavía no están todas las que nos piden, ¿sí? A lo mejor todavía no están. Entonces, como tiene que haber tantas cosas, de repente ya se nos amontonan en cierto momento, ¿no? Porque pues teníamos nosotros que responder, no les podíamos decir a los biólogos, ay, no, esa no la ponemos porque nos estorba, ¿no? Pues, ¿cómo que? No, eso no se puede decir. Entonces teníamos que acomodar y buscarle algún lugar correcto, ¿no? Entonces, tenemos que ver que todo influye como es una unidad, todo influye sobre todo. Entonces, mueves una especie y entonces ya te diriges la atención hacia allá y a lo mejor lo de abajo ya no te combina o se ve casi como espejo con la del otro lado. O sea, mueves una ficha y ya tienes que ajustar el resto. Vemos la siguiente. Entonces aquí está, es lo mismo, pero no tiene ya las marcas. Aquí tenemos, aquí pasó algo. Ponemos la anterior, por favor. Aquí tenemos esta planilla que si ustedes ven, el rectángulo es horizontal, ¿sí? Es, es un rectángulo horizontal, pero a este punto, nos dimos cuenta que nos hacía mucha falta más cielo, ¿sí? Que quedamos cortos de cielo. Y entonces decidimos que íbamos a cambiar la planilla a una planilla vertical, que pues parece una locura, porque dices, ¿cómo si ya avanzaste? Pero como es, les decía desde el inicio, un rectángulo que no es, mm, pues es muy cuadrado, ¿sí? No pasa nada si el rectángulo es horizontal o vertical, o sea, sí hay diferencia, pero no es radical la diferencia. Entonces hicimos el cambio
con unos ajustes y ganamos cielo que necesitábamos, ¿sí? Siguiente. Aquí una primera, pues ya como trazo en que está vertical. Si lo ven, ya el rectángulo es vertical y tenemos ahí una línea, ¿sí? Que ven ahí en medio, una línea ondulada, que es, para entonces ya dijimos, vamos a tener que el, este, cortar el original que vamos a hacer. Ahorita todavía todo es trabajo en boceto, ¿no? Pero ya pensando en cómo se iba a trabajar el original, pues dijimos, en esta parte de aquí es donde vamos a cortar. Y vamos a cortar ahí porque ahí más o menos, no fue idéntico ahí, pero ya es la intención de cortar ahí, que era cortar entre la superficie del agua y la parte subacuática, la parte submarina, ¿sí? Entonces, porque antes de eso hicimos un trabajo que eran las especies terrestres. Y ahí, pues nos pareció muy fácil hacer el corte vertical y horizontal. Separamos en ese entonces, separamos la planilla en tres partes, con unos cortes así, totalmente vertical, totalmente horizontal, según nosotros por donde pasaban las perforaciones, y no, pues fue un desastre. No nos coincidieron y después querían la imagen continua y pues por más que pegamos perfectamente las piezas, se notaba el hilo de luz donde habíamos cortado. Para que no pasara eso aquí, pues dijimos, vamos a cortar donde va a haber olas y donde va a haber blancos, y así la línea pequeñísima, porque de veras es muy, muy angosta, blanca, se va a perder y no vamos a tener ese problema, ¿no? Uno aprende de los errores del pasado, en este caso fue así. Entonces, esa es una innovación aquí de que se cortó ahí para poder trabajar en dos partes en el momento de hacer el original. Siguiente. Entonces, aquí vamos viendo que ya ubicamos las especies en su ambiente correspondiente, o sea, en dunas, en acantilados, en las playas de arena, en la laguna, los de manglar, los que están en el arrecife, pusimos los pastos marinos y los que vivían allí entre el bosque de sargazos. También se tomó en cuenta la profundidad, ¿no? El nivel de profundidad al que se encuentran en la vida real, esta fauna marina, ¿sí? O sea, hay unas que nadan en la parte superior que se llaman pelágicas, que nadan más o menos arriba y en la superficie, y hay unas demersales que habitan a media profundidad y las bentónicas que habitan en los suelos marinos. Esas, pues las ubicamos también, o sea, repartimos por nivel de altura de la planilla, de la forma de la planilla, las que arriba las pelágicas, en medio las demersales y abajo las bentónicas. Para este punto fuimos a Veracruz, al acuario. Nos hicieron una carta y fuimos a Veracruz, nada más al acuario, no vimos nada más. Bueno, nos tomamos un café, ¿no? Obviamente, ahí en el café de la parroquia, pero lo demás lo pasamos en el acuario. Y porque pues necesitábamos, hablamos con el director del acuario, fue buenísimo haber ido porque ya no era ver la mantarraya en el libro, sino era verla y observarla mucho rato y nos prestó ahí nos puso en unas cassettes de esos beta que había, esos grandes, en una como televisión, para que a mí me interesaba mucho, me tocó hacer la parte de los sargazos y eso, y entonces para que yo entendiera cómo eran, porque ahí no los tenían, y entonces vi cómo eran, y bueno, fue muy buena la visita, y le dimos, ya llevábamos la planilla,
ya llevábamos la planilla bastante avanzada. No recuerdo si era todavía en horizontal o ya le presentamos una propuesta en vertical. No recuerdo, pero era en ese momento en que ya estaba bastante adelantada, todavía toda era boceto y ya a partir de todo eso ya se trabajaba a color, ¿no? Para ver cómo era. Y esta persona nos dijo, pues sí, está bastante bien, pero tienen un error grandísimo aquí. No, hombre, no me diga, pues a eso venimos, a ver, díganos qué ve que no, que puede decir que no. Entonces nos dijo, pues no han tomado en cuenta la temperatura del agua. Entonces yo dije, bueno, pues a ver, diga. Dice, mire, por ejemplo, nos dicen, este timbre, dice, para que me entiendan, pusieron un oso polar junto a un león de África. No, hombre, pues dije, pues no, fatal. Y como ya tenía la cuadrícula, o sea, la retícula, eso iba a ser un timbre. Y dijo, no puede en un timbre, no pueden aparecer unas especies que, que tengan que vivan en unas temperaturas tan diferentes. Entonces, bueno, claro que hicimos caso, nos sugirió cómo moverlas y nos hizo unos dos o tres ajustes que seguimos puntualmente con su observación. Entonces, pues ya vamos teniendo ya más información para ya ubicar todo, ¿no? Entonces, vean, aquí ya tenemos casi como va a ir, ¿sí? Tenemos, es ya vertical, tenemos Océano Pacífico del lado izquierdo, el Mar de Cortés, pues va allí, del lado izquierdo, Golfo de México, Mar Caribe, ¿sí? Entonces ya tenemos lo de cielo, que en la parte de cielo no metimos casi azules, porque ya había mucho azul. Entonces metimos más bien colores así un poquito más cálidos. La ribada de tortugas, que la teníamos en la izquierda, la pasamos a la derecha. Se hizo playa ahí para que pudieran estar. Entonces, unas palmeras, ¿no? Eran necesarias. Y luego más abajo hablo de la parte de la derecha, el manglar, que ahí metimos también todas estas aves de manglar, de patas largas y los martines pescadores y todos estos. Arriba, pues las que vuelan muy alto, ¿no? El águila, las águilas esas pescadoras. Y del lado izquierdo, pues hicimos ahí la zona de ballenas. Aquí, por ejemplo, todavía hubo un cambio. Yo le había puesto dos ballenatos a la ballena y me dijeron, no, la ballena solo tiene una cría por vez. Entonces, pues otra corrección, quitar una, y así fuimos, se iba como ajustando, ¿no? Como ajustando todo. Y ya aquí, allá abajo dice, se cambió a formato vertical. Siguiente. Pues esta ya es la planilla. Esta es ya la planilla impresa, ¿sí? Ahí pueden ver que en la estampilla número 1 está solamente un vallenato. Aquí ya vemos toda la intención del inicio que queríamos hacer. El cielo, la parte que sí ocupe una buena parte, la parte de cielo, que pues todo es en movimiento, porque en el mar todo está moviendo, todo está moviendo. Solo en la parte del suelo, quizás sí hay unos que están, bueno, las conchas se mueven muy lento, ¿no? Los bivalvos y eso, pero el resto, pues siempre es movimiento. Entonces, aquí teníamos pues que se sintiera las que se mueven más rápido y el movimiento más lento, ¿no? Por ejemplo, la parte de las sardinas y eso se ve que van rápido, ¿no? Y en cambio la parte del arrecife de coral, pues va a movimiento más pausado, más lento. Las aves, pues también se ve las que están planeando, las que aletean más, eh, luego las que tenemos ahí, las de patas muy largas,
a los pinípedos los pusimos en una roca ahí para acercarlos más. Y aquí pues ya es así, ya cada timbre, y eso es lo interesante, cada timbre en sí, pues tiene una composición, una estructura que, que vale por sí misma y está dentro de una planilla que es en sí una unidad. ¿Sí? Tenemos aquí también que las que están en la orilla, pues nos permitieron crecer un poquito más la imagen, las que les toca orilla, y pues eso también le da un poco más de extensión a la planilla. Se hicieron también unos carteles, se imprimieron carteles en los que no tiene la retícula y se ve muy bien también. ¿Sí? No se ve en ningún momento que vayan a tener un accidente, una especie con otra. O sea, había que tener cuidado de que se sintieran que iban libres nadando, libres volando y que no iban a colapsar ahí, que iban a chocar una con otra. En algunos casos no se pone entera la figura, como el caso del mero, que es la estampilla 15, 5, 10, 15, 18, 15, 17, 19, que está el mero, nada más se asoma, ¿sí? Porque pues es grande y es la parte que se reconoce del mero. A la gente le gusta mucho ver cosas nuevas, pero yo estoy segura que a la gente le gusta más reconocer lo que ya conoce y encontrarlo, ¿no? Entonces, pues así tenemos ahí el mero que se asoma. En la última estampilla vemos el tiburón de arrecife que pues entra a la planilla desde fuera, ¿sí? Entonces, y no lo tenemos que poner entero. Y pues hay unas partes en que después de haber hecho este trabajo, esta presentación, pues bueno, después de muchísimos años, ya he seguido trabajando. Bueno, en estampillas de la tuberculosis seguí trabajando muchos años más y bueno, pues ya veo esto y tengo autocríticas también en el sentido de que pues sí, era muchísimo material que nos dieron, pero por querer que estuvieran todos muy presentes, en algunos casos siento como que se llenó demasiado y hubiéramos puesto unos, aunque hubieran quedado más pequeños, más lejos, este, pero que otros quedaran más presentes en unas 4 estampillas o 3. Se vivió también, se trató de dar también no nada más de profundidad de altura, o sea, de superficie a arena, de superficie a suelo, de mar, sino hacia lo lejos, ¿sí? Entonces, en algunos casos se ve que hay unas como sombras nada más de color, como se distinguieran las figuras muy a lo lejos, y vemos que la superficie, los que están en superficie, se siente distinto porque tenemos las líneas de las olitas, las líneas blancas que van, las olas, se tiene ese como rayado ligero, y las partes que están ya nadando las que es submarino, pues es como cuando te pones unos, unos gogles y te asomas debajo del agua, pues es todo nítido, ¿no? Todo, no hay el movimiento, pues solo se ve en los pastos marinos y así, pero no hay, no revientan olas, vaya. Entonces, pues bueno, ¿no? Hasta aquí es el trabajo, como quedó la planilla a partir de los bocetos. Siguiente. Aquí vamos a ver los 4 momentos en que les fui explicando en donde ya se quería como armar la planilla. Estos son los 2 primeros, que todavía son horizontales. Siguiente. Aquí ya es la primera propuesta vertical y la que ya fue impresa. Siguiente. Bueno, no siguiente. Podemos regresar al anterior, perdón. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver la tortuga laúd en el centro,
por donde están las vaquitas marinas, en el tercer renglón, tenemos, por ejemplo, iba la tortuga nadando a hacia la izquierda y en la planilla final va nadando hacia la derecha, ¿sí? Las vaquitas marinas van más hacia el Pacífico, acá quedaron más en medio, o sea, con un poco de detenimiento podemos ver algunos cambios, ajustes que se fueron haciendo. Siguiente. Ahora, ¿cómo se hizo la ilustración de la planilla? La ilustración de la planilla se realizó a 3 veces el tamaño de las estampillas. O sea, cada estampilla la hicimos, eh, bueno, hicimos el trabajo continuo, ¿no? Pero poníamos un albanene para separar la estampilla, rectángulos de 12 por 14,4 centímetros. La planilla completa de 25 estampillas medía 60 por 72 centímetros y la ilustración se realizó sobre una cartulina Corsican de 352 gramos, gruesa, muy buena, aguantaba muchísimos borrones y, y accidentes. Así es que eso fue buenísimo. Primero se realizó el fondo, los fondos en pastel. Se optó por poner el cielo en tonalidades que contrastaran con el azul intenso de la superficie, en la que se puso el blanco del oleaje, como les dije, el fondo submarino con un azul más turquesa y el suelo arenoso con ocres y cremas. Ya que teníamos ese fondo, lo fijamos con un spray alemán que conseguimos, muy especial, que permitía trabajar con pinturas base agua encima. O sea, encontramos eso y dije, pues este es el que ahora hay que usar. Tóxico como el solo, entonces echábamos el spray todo fuera, afuera, ¿no? Para que ya una vez el pastel ya estaba fijado en la superficie, entonces ya se trazaba, ahora sí, como si fuéramos cirujanos, se trazaba las figuras en el lugar donde iban a ir perfectamente con un delgadísimo portaminas y entonces pintábamos la figura de blanco con acrílico. Entonces, y ya sobre esa superficie blanca trabajábamos trabajábamos la figura para que si tenía blanco salieran y así le fuimos trabajando. Alguna a lo mejor no le hicimos tan blanco abajo, pero si no se le pone el blanco, no resalta y necesitábamos que se notaran porque pues es un trabajo en que no tenían que estar perdidas las figuras, pues, tenían hasta su nombre que le pusieron a cada figura. Se pintaron en acrílico y también en wash, ¿sí? Que es acuarela opaca. Siguiente. Entonces, lo que les había dicho, para poder trabajar el original de la planilla, se dividió físicamente con la línea que separaba la superficie del mar con la parte submarina, esa que unas ondas, ¿no? Una onda. Y una vez terminada la ilustración, se unieron dos partes, fue en dos partes, se unieron las dos partes perfectamente, se tomó la fotografía, un experto del trabajo completo, y esa fotografía ya se pasó al que trabajó en computadora, donde colocó la tipografía, que dejamos los espacios, ¿no? O sea, todo lo que México, el nombre de conservemos las especies marinas conservemos las especies marinas, luego México, luego también el valor facial, nombre de diseñadores, nombre del impresor, el año, y además el nombre de cada una de las especies, ¿sí? Se colocó no, a lo más grande, ¿no? El nombre de conservemos las especies y México, eso se le dejó espacio especial, se les dejó espacio especial para que no cayeran encima de nada, ¿no? Ya se le indicó a nuestro compañero que fue el que hizo la parte, esa siguiente. En cuanto a la parte del valor facial y eso, pues en donde menos estorbe, ¿no? Y
y luego viene un postre, ¿no? Porque también se colocaron unas imágenes de microorganismos y constelaciones, las constelaciones en la parte del cielo, y los microorganismos, pero se hicieron grandes, que se iban a imprimir con tintas de seguridad. Eh, entonces, y una vez terminado todo ese proceso, pues preparó él el material para la imprenta. Siguiente. Entonces les decía que el trabajo es una planilla, pero cada estampilla que forma la planilla tiene un diseño que es propio e independiente, porque pues a fin de cuentas los timbres, pues en una carta van a poner uno o dos, según lo que necesite como porte, y no van a poner la planilla entera, ¿no? La planilla, pues sí, los que coleccionamos o tenemos, pues sí, pero el usuario, pues compra su timbre y lo pega. Entonces aquí hay un ejemplo del timbre de en medio, de la vaquita marina. Ahí pueden ver que tiene sus nombres, ¿sí? Y pues se cuidó muchísimo que cada timbre fuera tuviera una estructura, estuviera bien equilibrado, fuera atractivo, tuviera personajes principal y los secundarios que apoyan, como si fuera una obra de teatro. Y en realidad cada estampilla cuenta como una historia, como un cuento. Si analizan una, se ve como que es parte de un, pues de un sí, de un cuento. Cuentan una historia, digamos. Siguiente. Aquí tenemos, la separé para que pudieran ver están en el orden en que van, pero están separadas para que puedan ustedes observar cada una de cada una de las 25 estampillas ya independientes de la de al lado, ¿sí? Tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Las ballenas, la- la- el, el bobo patas azules, aquí el albatros, tenemos el pez espada aquí al centro con la cola de ballena, tenemos flamingos, toninas, águila pescadora, del otro lado la arribada de las tortugas, los, los pinípedos, o sea, las focas, aquí las tenemos, unos pequeñas aves costeras que están arriba. Luego la zona de los delfines se pusieron diferentes, aunque pues, para ahorrar espacios pusimos todos yendo para el mismo lado, pero son diferentes, el delfín común, el rayado, están ahí todos, ¿no? Como formando una unidad. Aquí tenemos en una en donde se ve superficie, que está la orca, pero tenemos la mantarraya abajo, y luego esta zona ya que es más cálida, que es la parte de manglares, ¿no? Vemos hasta un cocodrilo ahí, ¿sí? Y se usaron unas de las raíces de los manglares para subir unas de las aves, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos esto todo que es subacuático. Tenemos la de las sardinas, anchovetas, sardina Monterrey, esa que tiene mucho movimiento. Después tenemos la tortuga laúd, tiburón, los atunes, ahí están. La del medio, que es la que vimos solita hace un ratito, el dorado, las barracudas, el robalo. Del lado derecho está el manatí, muy pesado, ese no podíamos meterlo en medio, ¿no? Había que acercarlo a la orilla. Corales, y abajo tenemos los garibaldis, está el sargazo, ¿no? Las plantas, esta cabrilla, creo que se llama ese, luego una que se llama viejita, el pez martillo, el tiburón martillo, los huachinangos, pusimos tanto del Golfo como de los del Pacífico, el mero del que ya habíamos hablado y esta zona de arrecife y de corales. Siguiente. Aquí tenemos del suelo, tenemos la parte esta de erizos, langosta, estrellas de mar, morenas.
la tortuga, la carey, pulpos, los caracoles, pez loro, pez ángel, el tiburón, pez reina y bueno, muchos corales, ¿no? Y cada estampilla, pongo aquí, que forma la planilla, tiene un diseño propio e independiente. En su composición se aprecia el cuidado, mucho cuidado tuvimos, ¿eh? De la estructura, equilibrio, color, contraste, movimiento y ubicación de tipografía. Siguiente. Ahora, cada estampilla, digamos, cuenta por sí misma, pero también los bloques son muy interesantes y las tiras, como los que funcionan bien, como estos que escogí aquí para que ustedes los vieran. Esta tira de 3, la esta de 2 y luego el bloque este de 4, que son muy hermosos. Siguiente, aquí unos pares. Siguiente. Este es un sobre del primer día de emisión. Esta, esta planilla, esta planilla se llevó a cabo también con la finalidad de que se presentara en la exposición de Lisboa 98 que hubo. Y se presentó ahí. Y aquí tenemos un sobre del primer día de emisión con los que tiene los dos sellos. Le pusieron el sello del día de emisión que se hizo en México el 6 de agosto y luego una cancelación especial el día 14 de agosto del 98 en Lisboa, en el stand de México, que me dicen que estuvo increíble, ¿sí? Aquí en el mismo sobre dice que, bueno, que la planilla consta de 25 estampillas postales y que son 174 especies en total y 4 de ellas solamente son especies vegetales. Siguiente. Aquí están la hoja con la información de los diseñadores, la técnica, el tipo de impresión que fue offset, el tamaño 40 por 48 milímetros, cada estampilla, ¿no? Está el papel couché blanco brillante, quien imprimió Romo, el tiro de 50,000 planillas. Y lo que más me importa aquí es la cantidad de tintas que utilizaron. 10 tintas. Amarillo, magenta, cian y negro, que son las que se usan siempre, más tintas especiales naranja, verde, negro base metálico y 3 tintas de seguridad reactivas a la luz ultravioleta en tonos azul, amarillo y naranja. Siguiente. Sobre la planilla se colocaron 60 imágenes de microorganismos planctónicos, así como de algunas constelaciones en tintas de seguridad reactivadas a luz ultravioleta, azul, amarillo y naranja. Siguiente. Aquí están estas imágenes en donde tenemos pues las tintas de seguridad, en donde se alcanzan a ver los microorganismos. Estas son tomadas con la luz ultravioleta. Siguiente. 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 Y la última.
Pues muchas gracias por su atención y pues esta es como la presentación del proceso de diseño de la planilla de Conservemos las especies marinas de México. Gracias. Gracias. Excelente Felicidades. presentación. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, por si tienen preguntas, Luis Fernando. Estoy sorprendidísimo, maravillado. Me parece un trabajo extraordinario, me parece linda el trabajo original y linda la presentación. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Sí, muchísimas gracias. sin embargo, tengo algunas preguntas. A ver, Eh, que no me regañe mi amigo Eric Hidalgo, porque primero voy a ser seguro casi las preguntas que él hubiera querido hacer, por eso me lancé de primero a plantearlas. Y la otra es porque seguro que me voy a equivocar con la forma en la que las voy a plantear. Se las menciono todas de una sola vez, porque se pueden relacionar entre sí. No hizo a lo largo de la presentación ningún comentario sobre las proporciones, a pesar de que manejó muy bien toda la otra información. Yo entiendo que eso se hizo hace ya 25 años o algo por el estilo. Y sé que hoy tal vez en retrospectiva es difícil algunas de estas cosas que yo voy a plantearle. El tema de las proporciones me llama la atención porque sí mencionó todo lo otro. O sea, todos los otros elementos, movimiento, colores, perspectiva, todo lo mencionó, pero las proporciones a mí me quedó un huequillo, un vacío. La segunda cosa, eh, me parece que entre las maravillas que vimos hoy, hay una cosa que los que cocinamos la entendemos muy bien y es la paciencia. ¿Cuánto tiempo tardaron? ¿Cómo lo fueron haciendo? O sea, nos contó las etapas, la forma en la que fueron concluyéndose esas etapas, pero no nos dijo los plazos de tiempo que le tomaba entre etapa y etapa. La tercera es un poquito más técnica. Eh, Me da la impresión de que la perforación es muy gruesa. 13,5 es una de las perforaciones gruesas. En una planilla como esta, estoy seguro que una perforación 15 o 16 hubiera sido fabulosa. Pero bueno, eso usted nos dirá por qué y cómo se tomó la decisión del 13,5. Y la última, eh, mencionó muy rápidamente algo que para los costarricenses es como que nos hablen en chino. Mencionó papel, banano y gis. Y yo debo entender que usted quería decir en español de estos atlares, quería decir papel, mantequilla o cebolla y tiza. Entonces, la pregunta mía tiene que ver con cómo es que se hace eso. Yo nunca había visto, y por eso digo que Eric me va a regañar, yo nunca había visto que se pudieran hacer propuestas con papeles tan delicados, tan suaves. Entiendo que es maleable y que permite hacer algunas jugadas con él en la presentación, pliegues y otras cosas, pero, pero, pero es demasiado suave. Y la tiza es un material de color, eh, voy a decir una palabrota, inapropiados. Bueno, ahí termino. Son como 4 preguntas. Y muchísimas gracias de nuevo, primero por la linda hojita, pero fundamentalmente por la linda presentación. bueno, muchas gracias. Bueno, proporción no hablé porque no se guardó, ¿eh? No se guardó proporción porque pues es muy difícil. Ponemos la ballena y nos tapa todo. Pusimos más lejos lo que es más grande, ¿sí? O sea, las ballenas están muy lejos porque las reconocemos y están y tratamos de meter cerca las figuras pequeñas, las estrellas de mar, todas las cosas chiquitas que si se hubieran puesto lejos no se ven. Pero sí, hay un juego ahí
de no proporción sin que llegue a inquietar, digamos, ¿sí? Porque es dificilísimo, ¿no? Le interrumpo un segundo. Sí, Me dejó asustado la desproporción entre la langosta y el tiburón en los dos extremos de abajo. sí, sí, pues teníamos también que cubrir lo de cada timbre por separado, ¿no? Si ve el timbre de la langosta es bellísimo y el timbre del tiburón también solos, ¿no? Entonces se tenía que ir haciendo ahí un juego de, pues de no angustiarse tanto, porque si no, pues no hubiéramos hecho nada. Sí, la proporción es muy, muy difícil de guardarse en este tipo de cosas, ¿no? Por eso dijimos, tratamos de meter cerca lo grande, ¿sí? Y y lo conocido más lejos, y pues sí, no hay proporción. Segundo, el tiempo, 8 meses de trabajo de ilustración. Bueno, no de ilustración nada más, y no puedo saber no, ahorita no podría decir cuánto fue de investigación y búsqueda y sugerencias y cuánto fue ya de ilustración del final. Ahorita no podría recordarlo cuánto fue, pero sí, sí sé que fueron como 8 meses de puro trabajo de esto, ¿sí? La parte nuestra, ¿no? Digo, de las ilustraciones. La perforación, ahí sí no tengo yo la menor idea cómo se decidió eso, porque eso ya es, la imprenta fue la que perforó, ahí no lo sé. Este, y del papel albanene, que es cebolla y mantequilla, pues es un papel, se llama albanene y es muy parecido a estos dos, más transparente quizás, y sí, el GIS es inapropiado, claro que es inapropiado porque el GIS se tiene que trabajar en un papel que tenga diente, en un papel que agarre, pero nosotros no queríamos que agarrara, queríamos nada más dar un poco de manchón y si no nos gustaba con un trapito limpiar y quitarlo o con una goma borrar, ¿no? Necesitábamos trabajar rápido, ¿sí? Y de hecho no se podía fijar porque el pastel se tiene que fijar siempre, ¿no? Para que no se manche, ¿no? En cambio, no podíamos porque el papel albanene no aguanta el spray, se moja, se hace como un tocino. Sí, sí, sí. Entonces, Ujú. se dejó así, pero era para ver rápido, ¿sí? Esas son las respuestas. De nada. Muchas gracias. Jorge, Cecilia, muchas gracias. Una extraordinaria presentación. Realmente yo nunca había visto una presentación de un diseño tan detallada como tú la hiciste. Creo que es muy valiosa para todos. Y claro, yo no soy diseñador ni trabajo con este tipo de materiales como Luis Fernando y Eric, pero tengo algunas preguntas. No las voy a Dime. hacer todas seguidas como, como Luis Fernando. Ya contestaste alguna. Sí me quedan algunas dudas. O sea, yo supuse que esto había tomado algo de tiempo. No sabía sobre estos 8 meses que tú dices. Pero aquí tuvieron que hacer, por lo que tú mencionaste, vueltas al correo, autorizaciones, cambios. Incluso me da la impresión que por lo que me mostraste, que la versión final, pues incluso tuvo que haber tenido algunas pruebas de impresión y cosas de eso. ¿Por qué no nos platicas cómo funcionó eso? O cómo funcionó esa vez, porque es un trabajo Ujú. prácticamente único, ¿verdad? Sí, pues mira, al correo no dábamos vueltas. Todo lo hacíamos directo en el Instituto de Pesca con los Ujú, biólogos, eran con los que los veíamos y los que nos corregían y con los que teníamos toda la interacción, era con los diferentes expertos en la zona en que estábamos trabajando, ¿sí? O ujú. sea, este, directo con ellos, todo directo, directo con ellos. No, el correo no dijo nada hasta que vio el trabajo terminado, O ¿sí? sea, confiaron 100% en ustedes. Pues confiaron en nosotros, confiaron en el equipo de investigadores que Ujú. respaldaban el trabajo, Ya, ¿no? perfecto, perfecto. ¿Hicieron pruebas de impresión o cosas por el estilo antes de Fíjate la que impresión no, final o nada? fíjate que en esa parte yo no tuvimos que ver nada los ilustradores. Ya. Esa parte de la impresión, seguro estuvo el diseñador que se encargó de la parte
en la computadora meter los nombres y Ujú, meter las cosas de las tintas invisibles, porque él preparó el material para la imprenta, ya. que ese es un trabajo bastante también pesadito, ¿sí? Él hizo esa parte, entonces él debe haber estado en la imprenta en la que yo estuve muchas veces después con los trabajos de la tuberculosis, Ujú. ¿sí? Y yo revisaba, pero en esa ocasión nosotros entregamos el original y ya no tuvimos más interferencia Ya en, entiendo. Porque el nivel sí, de detalle de cada uno de los, digamos, de los cuadros o de las estampillas, es ujú, sorprendente. O sea, las líneas y todo sí. eso. ¿Ustedes lo entregaron a ese nivel de detalle? No, pues sí, sí, no, ellos no le. Bueno, la imprenta puede hacer más contrastes y hacer balances de color y lo que sea, pero no, pues los dibujos son los dibujos. Voy a decir algo muy chocante ahorita. Ahorita las veo y ya trabajo mejor, o sea, después de tanto tiempo. Es Bueno, eso es horrible, ¿no? natural después de tanto tiempo. Es horrible lo que dije, pero sí, es cierto, ¿no? Ahora he seguido haciendo ilustración y ahora yo los veo y digo, ay, ¿no? O sea, pero sí, le echamos muchas ganas y hicimos lo mejor que Quedó, pudimos en quedó, ese quedó, momento. quedó mucho muy bien. Bueno, Sí. unas dos, tres preguntitas más cortas, pero también que van relacionadas con lo mismo y sobre todo por el trabajo y lo que implica ese trabajo que ustedes desarrollaron. ¿Hicieron alguna pintura grande o esta fue el tamaño original? ¿Se hizo algún libro posterior de esto para explicar cada especie o cosas por el estilo? No sé si eso se hizo. ¿Tú guardas los borradores que nos presentaste o alguien más los guarda o los entregaste junto con todo? ¿Cómo ha No, funcionado mira, eso? se entrega el trabajo final, eso es lo que se Ujú, entrega. Se entrega el trabajo final y el trabajo se hizo a 3 veces el tamaño de la estampilla ok. y se hizo como expliqué, bueno, traté de explicar en dos partes que se unieron al final Ujú, para tener una sola. Estas dos partes era porque pues éramos dos personas ilustrando y te estorbas mucho en una mesa con un mismo papel trabajando dos gentes. Es muy, muy difícil. Entonces, pero sí trabajábamos casi la mayor parte del tiempo en el mismo espacio, pero con los cartones divididos en dos. Y lo intercambiábamos, ¿sí? O sea, trabajábamos unas cosas y luego cambiábamos, porque no debía de verse dos manos diferentes, ¿no? Tratábamos de que fuera pues, las imágenes iguales, lo más parecidas posibles, ¿no? O sea, que no se. Y entonces trabajábamos así todo el tiempo. Y se entrega el original y la verdad no sé el destino de ese original, a dónde fue a dar. Supuestamente los guarda el correo, pero te puedo decir que el anterior que hicimos, que fue el mismo equipo de gentes que trabajamos, el de tierra, ujú. ese se le regaló al presidente, que era el presidente Cedillo en ese momento. Fuimos a Los Pinos, hizo una ceremonia y, y se le entregó enmarcado el trabajo, se quedó ahí. Ese sí sé que ahí se quedó, pero este otro desconozco y no se hizo un libro, hasta donde yo sé, no interviene en ningún libro. Pues nada más, fue una pena porque sí, sí, había material suficiente. Sí, Y de lo que presenté, pues tengo algún boceto ahí de material que me quedó, de esos del Albanene, los tengo, y es que hice un arreglo aquí, y entonces me encontré esos rollitos de papel, hechos rollito así, y de repente dije, ay, qué maravilla esto, no me acordaba que lo tenía, porque aparte, mira, cuando trabajas y lo haces, no lo haces con la finalidad de conservar todo. Yo porque soy muy guardalona, demasiado, guardo porque me gustan mis dibujos y los guardo, pero no realmente con una finalidad ni económica, como hay gente que guarda porque después van a valer mucho. Pues no,
terminas el trabajo y sigues viendo para enfrente y ahora a ver qué sigue, ¿no? Ya, ya, Entonces, muy bien, sí. muy interesante. Pues muchas gracias por compartirnos todo esto. Un No, placer, qué amable. de nada, Gracias. de nada, Jorge, y gracias a Felicidades ti. de nuevo. Gracias a ti. La siguiente pregunta es de Glauber, que me la mandó por escrito. La voy a leer. Glauber está en Brasil, entonces él me la manda. Yo te la leo, Cecilia. Sí. Primero te felicita por excelente trabajo. La primera pregunta dice que entre todas de tu obra, ¿cuál es la que tiene un especial cariño para ti? De todas estas estampillas. Pues mira, la, curiosamente, la que tiene especial cariño es de la especie más humilde, que es la sardina. Mi compañera a la entrada dijo, yo hago el arrecife de coral. Yo dije, ahora sí, pues ya se llevó lo más bueno, porque pues es la parte muy colorida, que hay mucho material, muchas imágenes en libros y puedes sacar un provecho enorme, ¿no? Y pues que me va tocando a mí la otra parte, que yo dije, ¿qué puedo hacer con unas sardinas? Y entonces, estoy muy contenta del resultado de la estampilla, de lo que logré con el movimiento de las sardinas, con las anchovetas, que es otro tipo de, como de sardina, y la sardina Monterrey. Esa es mi favorita. Ya, perfecto. La segunda pregunta, aquí pone Glauber. Glauber, solo que eso no lo he encontrado, pero aquí te la voy a leer, Cecilia, tal y como está. Dice que en la parte superior de la hoja aparece el nombre de Reader's Digest. ¿Por qué? Ah, bueno, mira, tengo entendido, yo en todas mis planillas les rebané eso. No tengo ninguna que esté así completa con el letrero del Reader's Digest, porque se me hace horrible. Ah, ok. Sí, Sí. yo la corto, así como se las presenté, para mí esa es la planilla. Tengo entendido que pagaron un dinero para que se hiciera la planilla y entonces, como son ligeramente discretos, no entiendo por qué el correo aceptó ese encabezado espantoso. Yo hubiera puesto discretamente abajo y nadie lo hubiera rebanado, porque Ujú. yo no conservo ninguno así, pero lo supe y me dio un coraje y lo vi cuando ya estaba impreso. Nunca supe que iba a llevar eso, jamás. Ah, Qué perfecto. bueno que no lo supe porque no le hubiera echado las ganas al trabajo. Perfecto. Hay una tercera pregunta, perdón. Hay una tercera pregunta de Glauber. Dice, eh, esta es también para todos y para los expertos en filatelia temática. ¿Los dibujos utilizados para crear la hoja de sellos podrían utilizarse en colecciones de exposiciones temáticas? Esta es una pregunta para jurados, así que Luis Fernando, creo que estaba para Sí, ti. sí, definitivamente sí. Y por supuesto, recomendarle a la dueña de esos materiales tan lindos con los que no quiere hacer negocio, que le guarde uno a Omar Carrillo de Perú, que es el coleccionista especializado en este tema. En esa colección va a estar perfecto, va a ser el mejor lugar. Perfecto. Y Glauber te agradece la presentación. Ok. Gracias. Jaime. Me uno a las felicitaciones de todos. Creo que estamos gratamente impresionados, no solamente por tu trabajo, sino también por la presentación de esta noche. eh, Muy clavados en cada instante y cada vez que cambiabas la imagen, veíamos cómo fue el génesis de esto y fue increíble. Parte de mi pregunta ya la acabas de contestar, pero yo como quiera quiero hacerlo. Como diseñadora, tanto tú como tu equipo, eh, ¿tuvieron alguna restricción que te frustró en tu intención creativa de crear algo en donde te hayan puesto un alto o te hayan dicho esto no, esto quítalo, que tú por dentro dijiste, pero se ve muy bien,
está increíble. O al revés, que te hayan forzado a poner algo que tú dices, pero está horrible, ¿cómo lo voy a meter? Eh, eso por el lado creativo y por el lado de frustración, ahorita acabas de responder lo de las elecciones y yo te tengo que confesar que, que esta charla ha cambiado mi opinión sobre esa hoja porque a mí me molestó muchísimo, supongo que no tanto como a ti, pero me molestó muchísimo cuando la vi y que vi que el foco central no eran las especies, sino un logotipo de una revista. Entonces eso me molestó a mí muchísimo y siempre le tuve algo de, no repudio, pero algo de, como ganas de criticar o ganas de no apreciar ese trabajo que ahora nos enseñaste a ver. Y quisiera si nos pudieras compartir los dos aspectos, si hubo algo de arranque que te frustró en alguna idea que traías, y si aparte de lo de selecciones, que lo comparto 100%, tuviste alguna otra frustración cuando ya viste tu trabajo ya realizado. No, no, realmente no, porque aparte te voy a decir que bueno, es un trabajo creativo, pero es un trabajo con el equipo de los biólogos, o sea, si el biólogo que es el que sabe te dice es así, pues bueno, es así, ¿no? No, no es de que le vas a modificar a la naturaleza algo. Nos permitieron toda la cosa de las proporciones, no importaba, entonces eso nos dio mucha libertad de poder jugar con tamaños, ¿no? O sea, eso nos dio todo. Sí recuerdo a mi amiga muy frustrada porque hizo el tiburón de un color que no era, como cafecito, y cómo trataba de convencer al biólogo. Yo decía, es una necia, o sea, le están diciendo que no. Es que mira qué bien se ve, le decía, pero mira qué bien se ve. Le decía, sí, pero no es así. El color, era el color, la forma muy buena, era muy buena ilustrando. Le decía, pero es que así me gusta, le decía. Y él no le decía, pues qué bueno que te gusta, pero le cambias el color, porque no es así, es más gris. Era entre un gris y un café que estaba discutiendo, pero pues yo entendí perfectamente que pues que no, digo, es como es, aunque te guste que sea de otra manera, es como es, ¿no? A mí me pasó, a mí me pasó eso en un trabajo que hice para una guía de aves de Bolivia, que me invitaron a participar hice solo como 32, 35 aves, nada más, digo nada más porque es una guía de aves que tiene infinidad, pero cuando ya la estaban terminando, pues les faltaban y entonces empezaron a buscar unos diseñadores extras para que apoyaran. Y entonces hice un ave, no hombre, que estaba yo la más feliz del mundo, como me quedó, la que querían y me dijo el doctor en aves, me dijo, no. Le dije, pero está, dice, es que esa la tomaron, esa fotografía con un flash, era una ave negra y entonces brillaba en azul, es muy bonito y me quedó, pues, dice, es que los que van, no la van a encontrar nunca, ¿sabe? Porque así no la van a ver, es negra, pareja, no es así brillante, ¿no? Entonces, sí entiendo lo que tú dices, una frustración, la he tenido, pero en otra cosa, ahí en la del mar, ¿no? Y qué bueno que no supe, de veras qué bueno que no supe lo del letrero de la revista Arriba, porque no me hubiera salido así el trabajo. Te Y lo digo. el tamaño lo eligieron ustedes, el tamaño de los sellos, de los No, tipos. no, no. No, el correo dijo van a ser estampillas de 4x4.8, la que le llaman la doble, ¿no? Porque Sí. las Pero, otras, sí, entonces, eso ya lo tenías es como una base. constante, Ok. sí, esa era constante, teníamos libertad, pues, de horizontal o vertical la planilla, también no había no había una restricción al respecto, era nada más el tamaño de la estampilla, era la limitante, ¿no? Pues felicidades otra vez. Gracias, Jaime, gracias. David, Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? Oye, ¿Qué pues te tal? felicito porque tú has hecho de los sellos más bonitos de México
esta planilla y ya me ganaron las preguntas. Nada más me queda muy poquito. ¿El correo las escogió ustedes directamente? ¿Hubo algún concurso, algún procedimiento? ¿O les dijo hay que hacer una planilla de los mares y ya? No, fíjate que fuimos al correo, mi compañera ya había tenido antecedentes hace unos años de que había hecho alguna estampilla y fuimos al correo y caímos en el momento preciso. O sea, sin querer, que habíamos ilustrado antes, dijeron, y habíamos hecho un trabajo para la Secretaría de Pesca. Se llamaba Fondepesca, el lugar. Eran unos carteles muy bellos, por cierto, que hicimos 3 carteles de eso. Y entonces, como muestra de lo que habíamos hecho, llevamos eso, esas ilustraciones. Y entonces, en ese momento tenían ya la idea de hacer una planilla sobre conservación de especies. Era una planilla que eran de timbres chicos y eran separados, aves canoras y de ornato, aves cinegéticas, especies amenazadas y otras en peligro de extinción. Y entonces, había otro diseñador, no recuerdo su nombre, fue hace mucho, que también estaba presentando, ya había presentado pues algo, como una propuesta, pero no sabía mucho porque estaba el lobo fino de Guadalupe y él había puesto un lobo, y el lobo fino de Guadalupe es una foca. O sea, no se había informado como muy bien. Entonces, pero bueno, ahí fue cuando nos dieron, ay, hicimos muchísimas ilustraciones. Pues a ver, hagan unas muestras. Y hicimos muestras de unos patos, de unos cocodrilos, o sea, de las especies que iban a salir en esa planilla. Hicimos muchísimo trabajo y finalmente con todo lo que entregamos, pues se decidieron que el trabajo lo hiciéramos nosotros. Y eran 25 estampillas que se repite, las 25 la han de conocer, conservemos las especies de México y vienen así, como dije, ¿no? Especies amenazadas y arriba vienen unas, pues son unos como iconos chiquitos que arriba hace una síntesis de las que tiene abajo, ¿no? Este, viene, viene el jaguar, viene el jaguar, viene un guajolote, viene Verticales. pericos, o sea, tienen así. Y entonces se hizo esa planillita y esas son solo la especie, es un trabajo muy limpio, o sea, es el fondo blanco y está trabajado a lápiz de color, nada más cada especie, y es una por timbre. Y después de eso, nos dijeron, tenemos un proyecto que queremos que hagan, pero a ver qué se les ocurre, y no les queremos dar nada, porque no queremos que partan de nada que ya existe. Entonces, se trata de presentar cosas de naturaleza de México, de las especies, y entonces fue cuando presentamos, bueno, llegamos al final a hacer lo que hicimos, ¿no? Porque presentamos bloques del desierto y de la selva y de todo, así, y no, querían algo más, y hasta que entonces que presentamos una cosa continua, que el desierto después se volvía el bosque y el bosque de niebla y el bosque, la selva húmeda y la selva caducifolia. Y entonces, pues ya, les encantó y entonces hicimos ese. Y entonces, después de ese trabajo, viene lo de la feria, bueno, de lo del mar mundial, y dijeron, vamos a hacer una del mar. Y entonces ya, pues, hicimos la del mar, o sea, pero ya les habíamos trabajado la de tierra, que fue un éxito, tengo entendido. Está muy bonita. Y para Sí, acabar de acumular la que no te gusta lo de selecciones, sacaron dos variedades. Una con los nombres de las secretarías sí, mira, y otra sin los nombres de las secretarías para exprimirnos más a los filatelistas. fíjate, pues temo decirte que yo les rebané a todas y no tengo ninguna
con selecciones, aunque mi planilla ya no valga como completa, no me importa, pero a mí me duele el estómago nada más de ver ese letrero arriba. Así es que las Para, mías no tienen, no, para tu ninguna. consuelo, tenemos que comprar doble. Bueno, dóblenle esa parte. Bueno, daremos caso. Sí, Muy bien, sí. Ya, aviéntate otra hoja. pues ya no me han pedido ya no me han pedido. Haremos manifestación un día. Eric, Buenas noches. Cecilia, Buenas noches. felicidades. Me parece maravilloso tu trabajo. Bueno, ya eh, se han aclarado muchas de las inquietudes que tenía. Me queda la sensación de que te habrías hecho millonaria si hubieras cobrado por cada especie que te pidieron incluir ahí, ¿verdad? Sí, Definitivamente. sí hubiera sido muy. Em, no sé si en algún momento consideraron la posibilidad de trabajar las especies de cada océano en una hoja separada, No, no creo, no hasta donde yo sé, no hubiera sido bueno. porque Sí, ese factor generó ahí un grado de dificultad tremendo, ¿verdad? En la tremendo, composición. mental. O sea, como México, pura agua. Fue Sí. difícil romper con eso, ¿no? Pero bueno, Mira, eh, o sea, eh, nos dejaste sin palabras un trabajo realmente extraordinario. Quería más bien que nos contaras así muy brevemente, un poquito más bien cuál es tu historia como diseñadora, cómo surges, cómo te vinculas con el correo. Entiendo que no que es por contrato, que no sos diseñadora de planta. ¿Qué hiciste después de eso? ¿Qué haces ahora? pues bueno, mira, bueno, yo estudié diseño industrial y me gusta el diseño de empaque porque entiendo la tercera dimensión bastante bien. Este, pero he hecho más diseño de gráfico, pero principalmente ilustración. Sí, me gusta hacer ilustración y me gusta hacer retrato también, y ilustración de naturaleza. Y me es difícil hacer ilustración fantástica, así rompiendo parámetros. O sea, la naturaleza siento que es tan inmensamente hermosa y perfecta que no puedo quitarle ni ponerle ni cambiarle, ¿sí? Entonces, a veces dicen que soy ilustradora científica, dicen, porque, porque soy muy, muy respetuosa de lo que hay, porque es que hasta si ves una hormiga en grande, he dibujado también ilustrado para libros de la Secretaría de Educación hace varios años para los chiquitos, los de preescolar, que tenían que ver un chapulín en grande y una hormiga en grande y que se le vieran todas las patas y entonces pues bueno, es maravilloso, ¿no? Y el día que tuve que hacer una portada de un camarón para una revista, un solo camarón y que ves que tiene pelo y que tiene, ¿no? Dices, esto es Claro. como que no lo puedes creer, ¿no? Entonces soy muy fiel a las cosas de la naturaleza. Entonces hago dibujos de naturaleza, pues, también como flores y hago más bien ilustración que pintura grande, ¿no? Hago más bien formato chico y sí, sobre naturaleza se me ha ido el camino y que me gusta, ¿no? Y actualmente, bueno, doy clase de dibujo también por Zoom ahora, después de la pandemia, tuve que adaptarme y entonces, pues comparto el gusto de dibujar y de ilustrar pues con el que quiera agregarse y y pues hago trabajo hago para unas panaderías, unas etiquetas pues todas muy como, pues con algo de naturaleza siempre trae, ¿no? Algo así. Sí, eso es lo que hago. Bueno, fantástico, increíble conocerte, tu obra y a ti mismo. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, de nada, gracias.
Cecilia, primero felicidades, muy bonito la presentación. Bueno, de las muchas preguntas que tenía ya se han contestado varias. Solo una pregunta nuevamente con relación a los bocetos. Por lo que entendí, el boceto final es lo que se le entregó a correos y a la imprenta, pero los trazos iniciales, ¿todavía los conservas? Mira, de trazos iniciales ya son fotostáticas. O sea, cuando busqué que había, pues ya son fotostáticas de que quedaron, porque para hacer un trabajo de esos sacas muchas fotostáticas Ujú. para tener tamaños en más grande, en más chico para acomodar, ¿no? Sí. Entonces, pues, papel de reuso que se usó por atrás, haz de cuenta, alguno que queda ahí, pero más bien ya no son los originales, pues Ujú. fíjate cuántos años son, o sea, Sí. y el trabajo final, el mero final, o sea, el mero final, pues no se tiene nada, y ese no es boceto, ese el original El se original, llama sí, ese. sí. Ujú. Sí. Y de los bocetos previos, pues lo que tengo son fotostáticas, pedazos de fotostática, por eso a veces hay unos de unos colores muy intensos, cuando se recortan los pedazos se ponen y están muy fuertes de color, y el pedacito ese del albanene, ese sí está, ese cachito sí está dibujado, Ujú. que te digo que me lo encontré en un rollito de papel, porque tengo que reducirme un poco de espacio y entonces tengo que empezar a revisar todo. Y no, de eso no queda mucho porque es un material muy grande, ¿no? O sea, es un todo, ¿no? Es un todo que se trabajó. Y se Ah, hizo un cartel, se hizo un ujú. cartel de esto, un cartel medianito, no es muy grande, y también es muy bello el cartel. No se siente que son bloques de estampillas, por decir. Ujú. Se siente que es continuo, que ese es el chiste, que Ujú. se vea que es continuo. Mira, cuando estábamos trabajando, decían, no, pues ¿cómo se va a llamar la planilla? En general se va a llamar conservemos las especies marinas, pero se va a llamar conservemos el arrecife, conservemos el no sé qué. Entonces es lo que decían, ¿no? Y yo les dije a los biólogos ahí, no, yo creo que se va a llamar, todo se va a llamar conservemos las especies marinas. ¿No les gustó? Me dijeron, pero ¿cómo que conservemos las especies marinas? Le dije, pues yo creo que sí, ¿verdad? Y claro que se llamó así, pues yo ya me había dado cuenta que para poder pasar una parte al siguiente estampilla y hacer una continuidad, pues un pedazo de otra cosa te iba a tocar en un timbre, o sea, no puedes llamar que es de arrecife si no es de arrecife, Ujú. ¿sí? No puedes poner un pedazo si no es de arrecife y darle. Entonces si se iba a llamar, si se iba a nombrar así, iba a ser, no se iba a poder tener continuidad o iba a costar mucho trabajo hacer. ¿No? Y es un pedazo muy pequeño de papel para meter todo. Es, Se llamó así completo, ¿no? Conservemos la especie marina. Y eso lo sigo pensando, quizás sí hubiera sido bueno que algunos, pero ¿cómo le pones, no? Los que están en medio, ¿cómo le pones? Hay unos que sí están medio definidos, pero no todos, y ni modo que a unos sí y otros no, ¿no? Ujú. No se puede. Perfecto. Pero fíjate que en lo que me llamó muchísimo la atención, cuando fuimos al acuario, los pelágicos, los que nadan encima, todas palabras nuevas que aprendí, en el acuario nadan arriba, o sea, el acuario, que por grande que sea, pues es un acuario, y arriba nadan los que en el mar nadan arriba. En medio nadan los que en el mar nadan en medio. Y en el suelito andan los que son bentónicos en el mar. O sea, se mantiene aún en un acuario se mantiene ese comportamiento. Eso me encantó, sí, me encantó. Eh, bueno, pues es que México es muy grande Ujú. en mares. Aparte, la parte, nos decían los biólogos, la parte donde hay mucha vida es la parte cercana a la Tierra. O sea, ya lo que está más lejos no encuentras tan seguido.
es lo que ellos decían, no está tan lleno, no está para nada lleno, es escaso. Es en la zona, no sé cuánto nos explicaba, ¿no? Que sí había mucho más movimiento y vida. Y ellos discutían para ver cuáles especies, porque pues hay más, obviamente, ¿no? O sea, cuáles iban a ser las que iban a estar, ¿no? Ellos hicieron listas, quitaron, cambiaron y hasta que dijeron, pues así, estas son las que, ¿no? Pero había especialistas de tiburones, especialistas en arrecife y pues eso te da mucha confianza porque saben perfectamente lo que quieren y pues estás para plasmar una cosa que mira, como diseñadora de timbres, no me vas a creer, pero lo más emocionante de todo es cuando viene la palabra de tu país en el trabajo que hiciste. O sea, de verdad yo no sé qué siente uno de la Olimpiada cuando le tocan el himno, pero yo cuando veo un timbre y que dice México, pues la verdad, pues es invaluable eso, lo que uno siente de decir, pues esto es un embajador a todos lados donde llegó esa carta, ¿no? Entonces tienes como una responsabilidad grande, ¿no? Y una oportunidad también muy grande de hacer lo mejor que puedes porque pues es un emisario, ¿no? De tu país lo que estás haciendo. Gracias. Y ahora esta pregunta va para todos los mexicanos ahorita en este foro. Con relación a esta perforación de 3,5, como dijo Luis Fernando, que es una perforación algo grande, ¿esta es una constante en México? O se los pregunto porque, digamos, las perforaciones en Honduras son siempre las mismas, pero en México, ¿esa perforación es algo común o común en los trabajos hechos por esta imprenta? Me Yo no Porque te permite puedo contestar. responder porque no colecciono México moderno, pero siento que fue limitante del grupo gráfico Romo el proceso de perforación. ujú, Es correcto. A Ujú. eso iba a contestarles. El Grupo Gráfico Romo compró una perforadora o el cuadro para hacer la perforación ujú. de sus estampillas era precisamente 13,5 por 13. Normalmente en ese formato, Talleres la que tiene es 14 por 14 1/4. Y Muy ese es bien. el estándar, ¿no? Ujú. Entiendo. Muy bien. Gracias. Marco. Sí, muchas felicidades, Cecilia. Quedó muy bonita la presentación y sobre todo las estampillas. Y casi, casi ya respondiste la pregunta que te voy a hacer, porque pues ya después de tantos años y de tanto trabajo, yo te iba a preguntar si crees que faltó alguna especie de plasmar en las estampillas, pero me dices que hubo biólogos que determinaron qué especies iban a aparecer. Bueno, entonces, pues bueno, yo pienso que fue decisión de los biólogos y no tuya. Sí, sí, fue decisión de ellos lo que tenía que ir, ¿no? Como decíamos, que fueran de importancia comercial, que fueran de importancia porque son endémicas y solo hay en México, que fueran de importancia porque ya se van a acabar, ¿no? Como la vaquita marina, que dicen está en peligro ya, que fueran de importancia por la abundancia que hay también, ¿no? Ellos saben cuáles representan y por qué tenían que estar presentes, ¿no? Y y pues sí, de lo que se trata en cada una de los cuadros es hacer como, decía yo, como un cuento, ¿no? O sea, esa arribada de las tortugas, ¿no? O sea, que se imagine uno, van entrando todas esas tortugas a desovar a una playa, ¿no? Y, y pues se empieza uno a imaginar qué más allá, ¿no? Y cómo están colocadas las figuras, que tengan un diálogo, ¿no? Entre ellas también, ¿no? No nada más con el espectador, sino entre ellas, ¿no? Que tengan una relación, ¿no? Está en tan pequeño pedacito de papel, ¿no? Porque
Pero cuando trabajas a esa escala ya se te olvida, ¿eh? Digo, trabajas a una escala más grande, pero sigue siendo muy pequeño. O sea, un cuadrito así, pues es muy chiquito, ¿no? Para ahí meter quién sabe cuántas cosas. Digo, sigue siendo muy chiquito, ¿no? Y nunca se me ocurrió que unas fueran en más grande. No, porque era todo continuo, no se podía, no era para armarse luego, era el trabajo parejito, ¿no? Y y sí, lo que da mucho miedo es cuando ya casi, ya vas al final del trabajo y mi amiga trabajaba con el pincel y el bote de agua aquí arriba. Yo decía, yo le llevaba mesitas, ponla en otra mesita. Si se voltea eso, ¿qué va a pasar? No, no se me voltea, decía. Eso me ponía nerviosa a mí, porque yo soy muy asustona de eso, ¿no? Entonces yo decía, Ponemos otra mesa y ahí ponemos los pinceles y todo, y de ahí, no me acomoda", decía. Y eso me pone nerviosísima porque decía, si se voltea, porque yo uso vasos muy chaparritos y muy pesados para que no se volteen, ¿no? Y ella usaba un vaso como de Cuba Libre, o sea, altísimo. Yo decía, no, me daba miedo. Eso te da mucho miedo cuando el trabajo ya va muy avanzado, que pase algo, porque imagínate, 8 meses, ¿sabes? Que te pase algo y puede pasar, claro que puede pasar. Entonces ya el día que lo entregas es una liberación, porque ya, ya llegó a donde tiene que estar y sí te da mucha emoción saber que todo salió bien y todo, pero sí, sí último mes de que ya lo ves con tanto trabajo invertido ahí, ¿no? Ok, Este, eh, muy bien. es emocionante. Gracias. Arnulfo. Hola, buenas noches, Ceci, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Eh, bueno, expresarte felicidades, una gran presentación. Tu trabajo, como tú dices, habla por sí solo a nivel mundial, pero gracias por compartirnos estos detalles y esta generación de información tan enriquecedora y cómo puedes hacer tanto en tan poquito espacio de papel, ¿no? Gracias simplemente. Y por otro lado, agradecerte que hayas venido a visitarnos aquí a la oficina, agradecerte que hayas aceptado la invitación a venir y platicar con todos nosotros de esta experiencia. Pues, Gracias, Ceci. pues gracias a ti por haberme hecho la invitación y bueno, me da mucho gusto que hayan, pues que les haya gustado la experiencia, porque a fin de cuentas fue compartir esa experiencia que tuvimos al trabajar desde el inicio la planilla y pues bueno, sí, de primera mano, digo, ¿no? De primera mano, contarlo. Gracias, Ceci. De nada. Una pregunta, y esto igual para todos los mexicanos en el grupo. Eh, Teniendo en cuenta que esta hoja tuvo una publicidad en la parte superior, ¿eso se ha repetido en México? Sí. ¿Es común? No, pero sí se repite. Bueno, no con selecciones, pero sí con Sí, o sea, otros publicistas. con cualquier empresa me refiero. Sí. Ha habido varios, pero está en las orillas casi Sí, sí, sí. siempre. Sí. De Gansito Marinela, por ejemplo. Sí. Acuérdate de una cosa también, Mauricio, lo que está fuera del timbre no es parte del timbre. Bueno, pero igual, lo tenemos que tener. Pues, si quieres conservar el margen, sí. Bueno, y te puede ser, bueno, en realidad si lo pone el correo, lo pone el correo, te sirve. Entonces, perfecto. Una mano en alto. Ernesto. Ah, perdón. Tu micrófono, Ernesto. Ahora sí. Ahora sí. Ok, ahí estamos, gracias. Sí. Buenas noches. Bueno, quiero entrar un poquito primero, antes que nada, sí, mi querida Ceci, gracias por compartirnos tu plática. Bueno, ya no hay muchas preguntas que pudiéramos hacer. Y aprovechando, sí quisiera platicarte un poquito a todos los que están fuera de México el motivo de
de esa razón de que pongan las publicidades en muchas de las estampillas mexicanas. En México, el correo tiene una cierta periodicidad o una cierta cantidad de estampillas que tienen un patrocinio o que venden la emisión. Entonces, determinadas compañías o contratantes contratan la estampilla y aunque no tácitamente permiten que pongas la marca directamente en las estampillas, cosa que se ha ido cambiando. Ya más recientemente, ya en algunos casos sí va literalmente una marca o un nombre dentro de la estampilla, pero normalmente pues les permiten esa concesión de que a lo mejor en tintas de seguridad que no son tan visibles, sino solamente con la lámpara ultravioleta, pues ponen la marca o la ponen en las orillas o hacen esa cenefa superior donde ponen ese tipo de publicidad, porque son los que pues al final de cuentas están patrocinando la producción, están pagando el dinero para esa emisión. Entonces, bueno, sí es algo que muchas veces nos han preguntado por qué en México tantas veces han salido estas emisiones así, y en algunos casos, pues algunos correos de otros países, yo recuerdo que en algún momento, hablando de Luis Fernando, que está en Costa Rica, vino un director de apellido Rojas, si no mal recuerdo, y preguntó que por qué tenían tantas emisiones, querían llevarse la idea, pero creo que por allá no les gustó la idea y no pegó la idea, pero aquí es eso, ¿no? Que se comercializa un poquito algunas emisiones y pues esa es la razón. Luis Fernando. En relación con lo que dice Ernesto, un par de notas, empezando por lo último. Sí. Yo no sé si fue Rojas, pero aquí una cosa que le falta a Correos es inteligencia y innovación, creatividad. Aquí no se podría hacer, Eric, aquí no se podría hacer una hojita como esa. Es una hojita demasiado cara para Costa Rica. Es una hojita, la impresión con 8 tintas es una bestialidad de cara. 10 tintas, es una cosa realmente imposible. Los japoneses alardean que hacen con 7 tintas, por Dios. Bueno, en esa falta de creatividad, yo no conozco al señor Rojas, no me acuerdo, Ernesto, pero es decir, tal vez lo conozca. Mauricio Rojas, no sé si lo ubicas. Ahora sí sé quién es. Gerente. Hicieron aquí algunas estampillas con publicidad. Tal vez hicieron 3 o 4 hojitas, yo creo, no sé, por ahí. Pero también es porque un club filatélico lo patrocinó. Un club filatélico lo pidió. Y entonces creían que iban a quedar bien con los filatelistas. Eso no es cierto, nunca quedan bien con nadie. ¿Cómo decir? En este caso, además, quedaron mal con las diseñadoras, lo cual es pecado mortal. Porque a pesar de que digan lo que digan, ¿quién fue el que dijo ahora, mi amigo José Arnulfo, que se puede cortar el margen? No, ¿quién fue el que dijo que se puede cortar? Yo, que le cortes. No, usted lo corta, pero alguien Yo dijo sí lo que se corto. puede cortar, que son 2 cosas distintas. Una cosa es decir que se puede cortar y otra cosa es cortarlo. El diseñador tiene todo el derecho de cortarlo y guardarlo como quiera. Pero el coleccionista tiene la obligación de guardarlo entero, si colecciona el país entero. Lo que pasa es que esta emisión tiene muchas opciones de coleccionismo totalmente diferentes. La misma Cecilia nos mostró una de las partes más hermosas de su presentación de hoy, fue cuando nos habló de las áreas, tiras y bloques donde hay diseño continuo y donde se relacionan de una forma tan natural que perfectamente son coleccionables en esa forma. Entonces, alguien puede coleccionar México siguiendo ese otro criterio, que además no solo es legítimo desde la racionalidad del diseñador, sino, por favor, legítimo desde la racionalidad del diseñador, pero también de la naturaleza, lo cual lo hace mucho más rico, pero además con un enorme valor para las páginas. La otra que también nos la mostró ella es que se pueden coleccionar los sellos uno a uno. En muchos álbumes, no sé si en los de México pasa así, pero en muchos álbumes y en los de Costa Rica pasa así.
hay una página para la planilla y hay una página para los sellos sueltos. Recuerdo que en los de Guinea Ecuatorial, que hace Filao en España, es una página para la hojita y una página para los sellos sueltos. Y ahí todas las series tienen hojita. Por supuesto, son churros, pero hay gente que colecciona churros. Y hay veces en que no hay más escape que si uno colecciona churros, tiene que poner todos los churros. Me da mucha pena, pero así es. El diseñador es libre de guardar lo que quiera. Sí. Muchas gracias, de verdad, una vez más, Cecilia. Muchísimas gracias. De nada. Y nada, solo aclarar, yo no dije que mutiláramos las hojas, no, en ningún momento, no. Cecilia, usando, y antes de que tires todo, si encuentras algún otro material que nos puedas presentar así, explicándonos el diseño de algún otro timbre que hayas diseñado, sería formidable escucharte. Voy a buscar y lo voy a hacer. Muchas gracias de nuevo. De nada, Jorge. Ok. Nuevamente, Cecilia, felicidades. Excelente presentación. Muy bonito tu trabajo. Muchísimas Pues gracias. gracias a todos ustedes pues que para mí la opinión de ustedes es muy importante y el reconocimiento también porque pues son los conocedores. Tengo que decir que yo a la parte filatélica me he aproximado solo en los últimos años, realmente en los últimos años. Bueno, continué porque trabajé las planillas, no todas, no, muchas de las planillas del Comité de Lucha contra Tuberculosis, aunque no son de valor postal, para mí son igualmente timbres, o sea, estampillas, ¿no? Entonces, pues sí, en ese contexto he seguido en contacto con todo lo que son timbres, ¿no? Que ya no han sido de ilustración, pero han sido muy buenos y con trabajo de fotografía. Pero a lo que voy en el acercamiento a lo que es el, los filatelistas en sí, que los he conocido y ahora así a distancia, pero los trato y veo el interés que ponen en las diferentes partes de un timbre, inclusive en la goma del timbre, cosa que yo no conocía, ¿no? O sea, yo estaba fuera de todo esto, pues precisamente por eso todos los comentarios de ustedes y el interés que han puesto y las preguntas que han hecho, para mí son muy importantes y gratificantes porque revaloro mi trabajo, por decir, de un cierto modo, ¿no? O sea, como pues fue hace muchos años también, entonces ahora pues uno ve para atrás y se da cuenta que valió mucho la pena, ¿no? Haber hecho tanto, fue mucho trabajo, fue mucho trabajo, mucha precisión, mucho cuidado, pero bueno, yo digo, ¿de qué sirve un trabajo si uno lo hace mal? O sea, mejor que no lo haga, ¿no? En cada momento de la vida hay que poner todo lo que uno puede para hacerlo mejor en ese momento, ¿ya? Si después lo puede hacer mejor, pues ojalá haya una oportunidad para demostrar que ya lo hace mejor, ¿no? Antes de que lo haga uno peor, ¿no? Pero pero sí, muchísimas gracias por el interés, por las preguntas, pues precisamente por eso, ¿no? Y muchas gracias. Gracias. Solo antes de cerrar, tengo la mano en alto de Rocío. Rocío, Aquí estoy. Cecilia, para felicitarte. Mi esposo era diseñador gráfico, también diseñó estampillas en Colombia y sé el trabajo tan enorme que lleva a hacer un tipo de obra como la que hiciste. Así es que felicitaciones, muy linda tu exposición. Y no, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Rocío. Te agradezco mucho tu comentario. Con todo gusto. así que nuevamente, Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu trabajo. Buenas noches y muchas Buenas gracias a todos. noches.
Hasta luego. Gracias, Ceci. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Y Buenas el noches, martes, descanse, buenas buenas noches. noches y el día de mañana.